Bueno, les voy a contar una historia. Una historia un tanto extraña. Y debo decir que es un tanto extraña porque son las 6:10 de la mañana de un día lunes, cuando yo todavía no he finalizado el día domingo. En estos periodos de cuarentena, bueno, uno trata de estirar lo máximo el fin de semana y entonces el domingo se te transforma en lunes, más cuando estás en esa versión un tanto pende viejo, donde, bueno, te acostás tarde, te levantás tarde, mejor dicho, te acostás temprano a la mañana y te levantás tarde. Entonces, bueno, claro, ¿qué pasó? Terminó pasando lo irremediable. Se me juntaron los días y el día se transformó en noche y la noche se transformó en día y llegó el momento en el cual hay que comenzar la semana, hay que comenzar a trabajar y uno está aquí muy despierto sin poder conciliar el sueño tratando de mirar una película argentina que intente sacar un poco las ideas de nuestras cabezas como para despejar, ¿no? Yo admiro mucho a la gente que hace yoga, yo no lo puedo hacer, intento, pero dicen que si respiras profundo, y inhalás y exhalás y no sé cuántas cosas más, las ideas se van de tu mente. Si fuera tan fácil, yo creo que el mundo sería otro, ¿no? Y nadie cargaría con las ideas y la mente y uno no extrañaría y a uno no le dolería y todos inhalaríamos y exhalaríamos. ¿Mm? Yo, por lo pronto, les digo que si inhalo y exhalo, inhalo y exhalo, produzco una especie de saturación que no me lleva a ningún lado. A lo sumo terminaré un poco ahogado, tosiendo, tratando de recuperar el aire y volver a la respiración normal, porque para eso es respiración, y la respiración la produce el diafragma, y el diafragma es un músculo, y el cuerpo humano es maravilloso y funciona solo y no necesita que nadie le haga funcionar. Lo que tal vez es maravilloso también es la cabeza, porque esa es única. Y yo la cabeza la entiendo como una gran caja fuerte que guarda los mejores y los peores momentos. Y los guarda bien y los encajona. Y llega un momento en el que los empieza a sacar. Y yo en mi cabeza tengo una caja fuerte. Pero no elijo cuándo sacar los momentos. Es decir, yo no voy con la llave y abro ese momento y lo saco. Y digo, vos sos bueno, vos sos malo. A vos te quiero recordar, a vos no. Sino que simplemente aparecen. Tal vez hay disparadores. ¿Mm? Pero los momentos salen cuando tienen que salir y tienen un porqué. Y yo creo que ese porqué pasa porque esos momentos salen cuando uno está listo para sacarlos. Y no antes. ¿Y por qué no antes? Y bueno, tal vez porque antes uno no lo hubiese podido soportar. O porque había en el medio cosas que uno no podía explicar. Y por eso no era el momento en el cual tenían que salir. Nada pasa por algo. O mejor dicho, todo pasa por algo. Pero nada pasa de una forma aleatoria. Aquí va la historia entonces. Para contarles la historia necesité 4 minutos y 20 segundos de explicaciones. Y tal vez requiera de 2 minutos y un poquito más de disculpas, que no voy a utilizar, sino que directamente voy a comenzar por pedirles disculpas por contarles una historia que tal vez muchos no puedan comprender. Que nadie salga a cargo, como les decía, ni de la historia, ni de sus personajes, ni de los momentos. Acá lo que importa es que esto es una historia. Y es un cuento.
Y comenzó, tal vez allá, en los inicios, de aquello de lo que nunca me pude olvidar. Y acá tendré que trasladarme a una de las tardes más confusas y desorientadas que tuve en mi vida. Una tarde que comenzó tras una noche en la que no conseguía agua y una mañana en la que un taxista no me pudo llevar a destino. Y que comenzó con mucho ruido y con muchas sirenas. La tarde siguió con un discurso presidencial en la ONU. Había un presidente, había una presidenta hablando en la ONU. No sé qué tiene que ver eso, pero yo vi un televisor y había una presidenta hablando en la ONU. Y yo estaba en otro lugar, yo no estaba en la ONU, ni mucho menos. Creo que estaba en un lugar mucho más importante en ese momento. Para la vida de muchos, para mi vida. Estaba en un lugar donde había un grupo de personas escuchando a una persona dar nombres y listas. Y hablábamos de listas, y hablábamos de lugares. Y pese a que ya tenía mis buenos 4 años viviendo allí, sinceramente a muchos de esos lugares no sabía cómo llegar. Tal vez eso hizo que mis siguientes 6 años en ese lugar forjaran una relación tan estrecha que se hiciera carne, se hiciera piel esa relación con ese lugar. Y se hiciera inseparable. Es decir, yo quedé pegado a ese lugar por el resto de mi vida. No tengo forma de abstraerme de ese lugar. Y siempre quiero volver. Siempre necesito volver. A veces lo hago físicamente, en modo paseo. Voy y lo visito. A veces lo hago, lo hago con mi cabeza. Viajo, voy hasta allá. El problema es que cuando viajo con la cabeza, a veces viajo a lugares lindos y a veces viajo a lugares que son tremendamente feos. Pero no son feos porque el lugar no haya sido agradable, sino porque el momento en el que viajo tal vez sea un momento muy triste que yo les tenga que contar. No me quiero desviar. Esa tarde comenzó con medios nacionales, medios locales que transmiten a nivel nacional. Me quiero corregir. Una antena en un camión de transmisión que yo nunca había visto cómo funcionaba, porque yo conocía las antenas de los camiones de transmisión que en ese momento todavía seguían siendo clásicas y de hecho hoy existen, que son las antenas básicas, esa antena que ya viene arriba de un camión de transmisión. ¿Usted alguna vez vio un camión de transmisión de televisión? Bueno, les cuento, para aquellos que no hayan visto y para los que lo vieron, que ese camión tiene esa antena que se conecta, eso a un satélite, y normalmente un técnico la va nivelando con la mano, o bien ya viene con un gancho que hace que cuando uno la saca de esa posición de confort, de esa posición de seguridad que tienen para transportarla, cuando uno le pone el gancho ya queda nivelada a la cantidad de grados, minutos y segundos que tiene que estar para apuntarla al satélite. Esta era una antenita que se desplegaba, pero subía como 5 o 6 metros. Increíble. Y apuntaba sola. Y le tiraba al satélite. Bueno, me llamó la atención esa antena. Pero no me quedé en la antena. Al rato, corridas, discursos, palabras, viajes, viajes en taxi. Viajes en taxi a cuenta de una facultad, sí. Sí, de la cuota de la facultad. Porque hubo que usarla. Eran 650 pesos.
presupuesto que yo usaba para vivir durante, no sé, 3 meses. Pero bueno, la facultad era el presupuesto del mes, ¿no? Porque era lo que mis padres me daban para pagar la facultad. 650 pesos. Esos 650 pesos fueron los taxis de 3 4 días. Mejor dicho, fueron los taxis de 2 días. Porque después de ahí, a partir de ese momento, no sé qué pasó en la gente que dejamos de pagar los taxis. Los taxistas dejaron de cobrar. El taxímetro se dejó de prender o se prendía pero no servía para nada. A nadie le interesaba por qué se prendía. Era la típica pregunta, che, ¿estás buscando? Sí, bueno, ya vas a encontrar. ¿Cuánto es? No, no te preocupes. ¿Estás loco? ¿Cómo te va a cobrar? Anda a descansar. O ojalá que tengas suerte. O mejor, ¿a dónde te llevo? ¿A dónde te parece bien que busquemos? Eso eran los taxis ese día, esos días. Pero los 2 primeros días fueron 650 pesos. Dentro de ese día extraño y tan largo, quiero que sepan que lo que yo hasta ahora definí como día fueron desde las 10 menos 20 de la mañana a la 1 de la tarde. Hasta la 1 de la tarde yo ya había gastado de esos 650 por lo menos 150. Y los gasté en taxi. Porque comer no se comía esos días. Después les voy a contar cómo se comía, igual cuando se comía. Porque esa es otra historia. Porque cuando uno tiene un problema en la cabeza, el estómago se hace chiquitito. Y si a uno le duele el corazón, además de hacerse chiquitito, se contrae y se cierra y te dice, acá no va a entrar nunca más nada. Y parece que nunca más va a entrar nada, hasta que después, de alguna forma u otra, existe algún consuelo y eso se abre nuevamente. Pero cuando uno está, para ser cortos, sinceros, y usted me comprenda, cuando uno está angustiado y nervioso, normalmente no come. Hay gente que te dice que tiene angustia oral y come, pero de verdad, la angustia de verdad pasa por otro lado, pasa por achicarte el estómago, hacértelo bien chiquitito. A las 3 de la tarde de ese día, yo me crucé una persona. No, perdón. No fue a las 3 de la tarde de ese día. Fue a las 9 de la noche de ese día. Vos sabés que había un grupo de personas que se acercaron, creo que estaban con un sacerdote, si yo no me equivoco. Se acercaron a rezar. Estábamos allí pidiendo por alguien. Esto va antes de esa noche tan larga que luego terminó sucediendo. Estábamos en una de las ciudades que nunca duerme, con un montón de gente que no conocíamos. De hecho, todos nos conocíamos a través de alguien, pero entre sí, algunos de vista, otros nunca. Otros creo que jamás llegamos a conocernos. Pero estábamos ahí, estábamos juntos, agarrados de la mano, muchos temblando como un papel y rezando un Padre Nuestro. Y no sé si fue el Padre Nuestro o qué, pero un poco más tranquilo te sentís. No sé qué destino va a tener este relato, porque es una conjunción de cosas que van al extremo, ¿no? Son demasiadas, todas juntas.
Pero después de ese Padre Nuestro, se me acercó una persona, me tocó la espalda y me dijo, tengo esta lista. Vos estás buscando a alguien. Mirá que no te la puedo dejar. Pasásela, buscá y pasala, buscá y pasala. Buscé un nombre que nunca encontré y pasé esa lista rápidamente. Fíjate que no nos podemos quedar mucho. Mañana vengo. Cuando te aparece una persona en la vida con una lista en la mano tratando de traerte una solución, te dice que no se puede quedar mucho tiempo, pero que mañana viene. Les repito, yo no sé si el Padre Nuestro del cura me había dejado muy tranquilo o verdaderamente esa persona tenía algo especial, que hasta ese momento yo todavía no me había dado cuenta. Pero, ¿saben qué? Yo me quedé toda esa noche sabiendo que esa persona el otro día iba a venir. Y estaba más tranquilo por eso. Ustedes me preguntarán si yo me puse metafórico o filosófico o estoy tratando de llevar sus cabezas a un lugar un poco más lejano, que exploren horizontes. No, no, no. Les tengo que ser sincero. No tenía la más pálida idea de quién era esa persona y mucho menos, imagínense, podía explicarles por qué yo estaba tranquilo porque esa persona al día siguiente iba a volver. Pero lo pensé toda la noche. Al día siguiente, a las 3 de la tarde, las 2, las 3, poco más, poco menos, esa persona volvió. Tenía un buzo, una campera de hilo y un chaleco arriba. Una persona que hoy intenté describir de alguna manera. Chiquitita, flaquita, que parece que al primer viento te la vuela o te la quiebra. Pero no todo es lo que parece. Y ahora les voy a explicar por qué esa persona es una heroína. Ojo, que también después les voy a explicar que el mundo está cambiando y los héroes ya no son lo mismo. Por lo pronto, les voy a explicar que esa persona es una heroína. Todavía yo no lo sabía y esa persona posiblemente tampoco. Se volvió a acercar y yo la esperaba como verdaderamente si uno estuviera esperando, no sé, un hermano, un primo, a lo sumo. Cuando la vi llegar, me fui de una. Y esa persona me parece que se dio cuenta que yo era la persona con la que había hablado el día anterior. Nos alejamos porque no podíamos estar en ese lugar. Así me lo dijo ella, yo mucho no lo entendí. Por lo menos al inicio no lo entendía. Bueno, nos fuimos como a unos 30, 40 metros. Ella saludó a una persona que era muy importante dentro del sistema. Y nos fuimos disimulando como que, no sé, éramos dos jóvenes adolescentes que se estaban conociendo. De hecho, hasta fingimos un abrazo y no nos conocíamos. Y en ese abrazo, ella me dijo me dio unos datos. Es rara la historia, ¿no? Pero se las tengo que contar. Me dio datos, me dijo, fíjate, buscá por acá, buscá por allá, esto es así.
mientras nos abrazamos y parecíamos, no sé, una parejita de jóvenes enamorados, de personas o de familiares que hacía mucho que no se veían. Bueno, en ese abrazo iban los datos por adentro. Era de loco. Ese fue el inicio de esta historia. 20 minutos y 24 segundos después de yo explicarles, de pedirles disculpas y de hacerles la introducción. Ahora, ¿cómo les explico yo que recién ahora les voy a comenzar a contar la historia? Es que me parece que la historia todavía no se terminó de escribir. Entonces, como la historia no se termina de escribir, es muy difícil encontrarle un principio. Es muy difícil encontrar un desarrollo porque uno no le puede dar el final. Entonces la historia ya no es historia. Y el cuento ya no es cuento. Y pareciera convertirse en realidad. Pasaron los días y esta heroína me enseñó un montón de cosas. Me enseñó que cuando uno recibe una mala noticia, la palabra justa puede hacerte no llorar, aunque seas un debilucho y se te caigan las lágrimas. Me enseñó que no había que llorar. Me enseñó a guardar el peor secreto de mi vida durante muchas horas. Me enseñó a tener respeto por los demás. Me enseñó que siempre hay que pelear, que nadie puede decirte que no y que nunca es tarde para ayudar a la gente. Sea quien sea, no importa cómo, hay que ayudar. Y si son las 2 de la mañana y tenés que levantarte para ayudar, te tenés que levantar para ayudar aunque al otro día a las 7 te estés durmiendo en el laburo. Me enseñó que a veces las personas mayores con cara de tiernas son personas mayores y es verdad que son tiernas, pero también te pueden pegar bastonazos. Me enseñó que con la gente grande y el reloj no se juega. Me enseñó que los termos se rompen, que los hombres tiemblan y que las mujeres salen a dar batalla todas las noches y todos los días sin ningún tipo de inconvenientes. Me enseñó que soy un cagón. Me enseñó que estoy lleno de miedos. Me enseñó que sabe muchísimo y que no necesita que yo le cuente mi historia para saber de mí. Que no necesita que yo le cuente mis miedos para saber que estoy completamente asustado. Me enseñó que no necesita que yo llore para saber que tengo una angustia tremenda que no me puedo sacar. Me enseñó que los edificios que se caen en los sueños se van a caer más por un tiempo, pero después no se van a volver a caer. Que eso va a pasar. Me dijo lo que era un postrauma. Y me mostró cómo se levantan los verdaderos guerreros. Esos que alguna vez un borracho nefasto mandó al sur a una isla que tantos argentinos no conocíamos y que ahora tienen un nombre propio. Ella me enseñó cómo esa gente se sigue levantando y me enseñó que el que nació para ser héroe va a ser héroe toda su vida. Esa persona me enseñó cómo alguien de 80 kilos puede por sobre alguien de 180, 190 kilos. Como alguien de 1,50 m, 1,60 m puede controlar a alguien de 3 metros. Me enseñó que el corazón domina la razón tantas veces. Que si uno sigue esa técnica posiblemente en la vida, se va a manejar siempre por lo que siente. También me enseñó
que pensar es más fácil que hacer, pero que a veces hacer es demasiado peligroso. Entonces, el que hace necesita al que piensa y el que piensa necesita del que hace. Y a veces el que la pasa mal para mantenernos en eje, para que el que no se puede dar cuenta que la está pasando mal pueda tomar un poco de conciencia, porque a veces es necesario tocar tierra. Hace 3 horas que estoy dando vuelta en mi cabeza el concepto de héroe. ¿Y por qué le dije que era una heroína? Pero que los héroes ya no son más los mismos héroes porque los tiempos cambiaron. Porque hoy el héroe se ha catalogado. Porque hoy el héroe se ve de diferentes maneras. Hay héroes que se ponen una bata. Hay héroes que se ponen un traje azul. Hay héroes que se ponen un saco y una corbata. Hay héroes que se ponen un chaleco amarillo. Y hay héroes que agarran una cuchara y se ponen a cocinar. Hay otros héroes que aplauden. Y otros héroes que te cuidan. Hay héroes que agarran un teléfono. Hay otros que agarran un micrófono. Porque hoy héroes tenemos que ser todos. Porque si no te querés vos, tenés que querer al otro. Hoy, para ser héroe, aprendimos que lo primero que tenemos que hacer es querernos uno mismo. Porque si no nos queremos nosotros mismos, al otro no lo vamos a poder querer nunca. De héroes, bastones y otras yerbas, a las 6:36 de la mañana me despido y les agradezco mucho por haberme escuchado.